Hola, soy Juan Torres López. Bienvenida, bienvenido a mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Qué es un mercado? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Ya sabemos que para satisfacer necesidades es preciso disponer de bienes y servicios. En sociedades muy primitivas, quizá era posible que cada sujeto o cada hogar produjese todo lo que necesitara. Pero a medida que las sociedades han ido desarrollándose, se precisan bienes y servicios en mayor cantidad y diferenciados. Eso fue dando lugar, como ya dijimos, a una creciente división del trabajo. Cada sujeto se iba dedicando a un tipo específico de tarea. Unos producirían, quizá otros llevaban los productos a quienes los necesitaran, otros los preparaban para su consumo final y otros seguramente dirigían o controlaban todos esos procesos. El resultado era que había que ofrecer lo que uno había producido a quienes habían elaborado otros productos que nosotros podríamos necesitar. Así nació el intercambio, un intercambio que se lleva a cabo en los mercados. Un mercado es cualquier espacio en donde se llevan a cabo transacciones o intercambios. No tiene por qué ser un espacio físico, como sabemos que ocurre hoy día con Internet, que en gran parte actúa como un gran mercado virtual, en donde ni siquiera es necesario saber en qué lugar exacto están las personas o empresas que intercambian entre sí bienes o servicios. Y en contra de lo que a veces se cree, el mercado no tiene por qué estar asociado al lucro o a un modo concreto de organizar la vida económica como el capitalismo. Es bien sabido que ha habido mercados en todas las épocas históricas y que han funcionado más o menos de la misma forma siempre, como espacio en el que se encuentran quienes desean intercambiar bienes o servicios. Sí es cierto, sin embargo, que cada mercado necesita disponer de unas normas que fijen qué se puede hacer y qué no en su seno, y que por tanto puede haber mercados muy diferentes entre sí. Unos están sujetos a una normativa muy compleja y rigurosa, como suele ocurrir con los más modernos. Otros se regulan por la costumbre y otros son tan primitivos y poco desarrollados que simplemente se guían por la intuición de quienes participan en él. Así ocurre, por ejemplo, en el mercado, entre comillas, que se forma en los colegios cuando los niños o niñas intercambian sus cromos. La variedad de mercados es tan grande que se suelen clasificar atendiendo a criterios muy diferentes. En función del ámbito espacial en el que se desenvuelven, pues se puede distinguir entre mercados globales, nacionales, regionales o locales. Si se atiende al tipo de producto o actividad que se lleva a cabo, se pueden encontrar mercados de bienes de consumo, de producción, de servicios o de trabajo. Y también se pueden distinguir entre mercados reales, cuando se dedican a las transacciones de bienes y servicios, o mercados financieros, cuando, como veremos, se destinan a intercambiar títulos que reflejan contratos, deudas, acciones de empresa, etc. Para los economistas adquiere una gran relevancia distinguir los mercados según el grado de competencia que haya en ellos, y así se distinguen 4 tipos fundamentales de mercado que estudiaremos con más detalle más adelante. La competencia perfecta, que es el mercado en el que hay un gran número de personas que venden y también que compran, de modo que ninguno puede influir sobre el precio que se fije. El monopolio, que es el mercado en el que solo hay un vendedor, de modo que éste tiene un gran poder y puede influir, como veremos, notablemente en el precio al que vende. Oligopolio, que es aquel mercado en el que hay muy pocos vendedores. Y finalmente la competencia monopolística, que es el mercado en el que existen muchas empresas que venden cada una un producto diferenciado. Ahora bien, sea cual sea el tipo de mercado, todos ellos tienen una característica en común. En el mercado, allí se encuentran los vendedores
y los compradores, cada uno por su parte, para ofrecer los productos que han elaborado unos y para demandar los que otros desean. Y es en ese encuentro donde se enfrentan sus respectivos deseos y donde se ponen de acuerdo sobre las condiciones en que pueden realizar un intercambio, es decir, sobre la cantidad del bien o servicio que pasa de vendedores a compradores y sobre su precio. Entre ambos se produce una especie de regateo que permite establecer las cantidades de todo lo que se va a producir y quién va a adquirir lo producido sin que sea necesaria la intervención de ningún tipo de autoridad o decisión externa al intercambio. Cuando un comprador manifiesta que está dispuesto a adquirir algún bien o servicio a un determinado precio, está dando una especie de señal a los productores, una señal que les permite saber que pueden producir ese bien o servicio, pues hay alguien interesado en él. Cuando acuden a un mercado, los consumidores, los compradores, deciden consumir unos bienes u otros y en una u otra cantidad en virtud de los precios. Por eso, Paul Samuelson decía que los precios son votos monetarios, pues el precio que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien o servicio es la indicación o expresión de su preferencia, de lo que desea que se produzca y de la cantidad que está dispuesto a comprar. Y exactamente igual ocurre con las empresas. Deciden qué bienes o servicios producir en función de los precios que pueden recibir por ellos. Y también en función de los precios de cada uno de los diferentes factores, deciden cuáles de ellos les conviene utilizar en mayor o en menor cantidad. Y lo importante y decisivo es que el mecanismo por el que los precios se fijan en el mercado es automático y sirve para regular la escasez y para facilitar la satisfacción de los sujetos. Cuando hay escasez y muchos compradores se quedan sin los bienes o servicios que desean, los precios serán más elevados y eso atraerá a nuevos productores o hará que los ya existentes aumenten la cantidad que producen, animados por la posibilidad de venderlos a precios más altos y por tanto con mejores condiciones para compensar los costes que les hayan supuesto producirlos. Por el contrario, si concurren demasiados compradores y hay una cantidad excesiva de bienes y servicios ofrecida por los vendedores, los precios bajarán y eso hará que a muchos de estos últimos ya no les interese seguir produciendo porque con precios tan bajos no compensan sus costes. En este caso abandonarán el mercado, de modo que bajará la cantidad de bienes y servicios a disposición de los compradores y llegará un momento en que los deseos de unos y otros se nivelen, como veremos más adelante con más detalle, en una determinada cantidad y a un determinado precio. Esto es lo que ocurre en cualquier mercado, bien sea muy sencillo o muy complicado. Incluso los niños o las niñas que intercambian cromos en su colegio saben que nadie les tiene que decir qué han de hacer cuando un cromo escasea. Ellos mismos se darán cuenta de que cuando hay alguno más raro o escaso, enseguida sus amigos o amigas estarán dispuestos a darle más que cualquier otro a cambio. Y los mercados en donde se intercambian los bienes o servicios más valiosos del mundo responden a un esquema semejante. Lo que ocurre, como ya adelantamos anteriormente, es que en esos diferentes mercados hay siempre normas o ausencia de ellas que permiten tener o no tener determinados comportamientos. Y según qué comportamientos estén permitidos, los mercados tendrán más o menos facilidades para determinar precios que sean satisfactorios para todas las partes. Si se permite, por ejemplo, que una sola empresa sea la única que ofrezca un bien o servicio, seguro que aprovecharán, como veremos también con más detalle, para reclamar un precio más elevado. La ventaja del hecho de disponer del mercado es evidente, y eso explica que estos hayan existido en casi todas las etapas del desarrollo humano. A poco que las sociedades se hayan hecho mínimamente complejas, han aparecido. En resumen, gracias a los intercambios autónomos que se dan en los mercados, se puede desenvolver el comercio y poner bienes y servicios a disposición de quienes los necesitan, tomando decisiones sobre la cantidad y el modo de producir que no requieren autoridad alguna ni instituciones demasiado complejas para que funcionen. Aunque eso sí,
según las normas existentes, pueden funcionar mejor o peor, con unos efectos u otros sobre las cantidades y los precios, y por lo tanto sobre el grado de satisfacción que generan. Eso es lo que iremos estudiando en las lecciones siguientes.